Capítulo 1. Hijo de Plutón. Kurama Uzumaki siempre había sido protector con su hermana menor. Ella era solo su media hermana, pero aún así Kusina había sido el miembro más querido de su familia. Lamentablemente, se había perdido gran parte de su vida, ya que no solo había servido en la legión como un hijo de Ceres debía, sino que también había servido en el Senado durante casi una década más. Tenía una pequeña villa en Nueva Roma y era un veterano de la legión muy respetado y ciudadano de Nueva Roma. Lamentablemente, su familia había decidido no desarraigarse y se había quedado en Sacramento en lugar de mudarse a Nueva Roma. No les guardaba rencor y los visitaba tanto como podía. Debería haber sabido que Kusina llamaría la atención de uno de los dioses. En realidad, no esperaba que fueran su tío y su cuñado. Sin embargo, no les guardaba rencor a ninguno de los dos. Ya había conocido a su hermana Proserpina una vez y los dos eran alarmantemente similares. Parecía que Plutón tenía un tipo. Lamentablemente, Kurama sabía que la atención de uno de los tres reyes magos significaba dificultades y dolor. El primero, por supuesto, fue la despedida de Plutón. Kusina había sido comprensiva, pero tan pronto como su amante divino se fue, se sintió desconsolada y desconsolada. Verla de esa manera hizo que Kurama comenzara a resentirse con el señor del inframundo. Algo con lo que su madre Ceres parecía estar complacida. Pero ese era el menor de los problemas que se avecinaban. Plutón había advertido a Kusina, tal como Ceres había advertido a Kurama y a su padre, que el olor de un semidios nacido de uno de los reyes divinos atraería a los monstruos mucho más que el de un niño nacido de uno de los otros dioses del Olimpo. Simplemente no habían comprendido lo mucho peor que sería para Kurama. Naruto, el adorable sobrino de Kurama, había nacido apenas unos minutos antes, cuando el padre y la madrastra de Kurama fueron asesinados por un monstruo en el mismo hospital en el que Kusina acababa de dar a luz. Kurama lo había matado, pero solo sería el primero de muchos. Durante los 2 años siguientes, Kurama se vio obligado a abandonar el Senado y cerrar su casa en Nueva Roma. En lugar de eso, vivió con Kusina y Naruto, protegiéndolos en todo momento. Lamentablemente, había cosas de las que ni siquiera un legionario veterano podía protegerlos. El cáncer fue una de ellas. Kurama supuso que, afortunadamente, se desarrolló rápidamente. Conocía a muchas víctimas de la enfermedad que lucharon contra ella y sufrieron durante toda su vida. Kusina nunca tuvo muchas posibilidades. Así que al final le tocó a él cuidar de un niño de 2 años en una pequeña casa de Sacramento. No se quejaba de su tarea, después de todo era legionario. Hacían lo que había que hacer. Lamentablemente, ni siquiera toda su experiencia pudo proteger al niño de Plutón para siempre. Naruto no pudo hacer nada más que llorar y gritar mientras intentaba detener la sangre que corría por el pecho de su tío. El hombre parecía más concentrado en calmar al niño que en el enorme desgarro que las garras del monstruo le habían abierto en el pecho. Kurama había matado a la criatura, pero a un costo terrible. Sabía que estaba muriendo, incluso Naruto sabía que estaba muriendo. No era tonto. Todo estará bien, Kurama intentó decir, pero Naruto lo salpicó de lágrimas mientras el pequeño sacudía la cabeza frenéticamente. Sabía lo que estaba sucediendo. Escúchame Naruto, no olvides esto, pero recuerda especialmente que esto no es tu culpa, comenzó Kurama. Naruto estaba confundido pero escuchó atentamente. Grabó las palabras en su mente, memorizándolas para siempre. Los niños no deberían tener que luchar para sobrevivir. Es tarea de los adultos protegerlos. Pero ese no es el mundo en el que vivimos, tendrás que luchar. Lucha para proteger a los demás. Especialmente a la familia, dijo Kurama mientras acariciaba la cabeza del niño. Naruto asintió lentamente, memorizando las palabras pero demasiado concentrado en su tío moribundo como para intentar pensar en las cosas que el hombre estaba diciendo. Kurama le sonrió con tristeza al niño antes de dejar su espada adornada con joyas en el suelo. Era una espada de oro imperial que le habían otorgado durante su servicio en la legión y significaba mucho para él, aunque era un sacrificio perfecto para su madre. Madre, escúchame por favor, comenzó suavemente mientras esparcía una pequeña mezcla de su sangre y tierra sobre la espada. Por favor, lleva a mi sobrino a la casa del lobo. Llévalo con lupa. Cuídalo como me cuidaste a mí. Como si fuera tuyo. Te lo ruego, dijo Kurama con voz áspera mientras sentía que la vida se le escapaba. Un cambio en la brisa y un tenue resplandor de luz anunciaron la llegada de la diosa. Se puso de pie y miró fijamente a los ojos de uno de sus amados hijos y casi lloró al ver la felicidad que le producía su aparición en sus ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa y débilmente hizo un gesto hacia el niño. Ceres se dio la vuelta y se sintió un poco inquieta por lo mucho que Naruto se parecía a una mezcla de su hermano y su hijo. Quería odiar al niño.
Si no hubiera sido por él, su propio hijo habría vivido una vida larga y plena en Nueva Roma. Sin embargo, no podía odiarlo. Naruto, esta es tu abuela. Ella te llevará a convertirte en romano. Kurama empujó suavemente a Naruto hacia Ceres. Se inclinó y levantó al niño. Lentamente, se relajó en sus brazos a pesar de que seguía llorando. Ceres no le prestó atención. Era una diosa de la fertilidad y de las relaciones maternales. Había criado hijos antes. Sin embargo, su atención estaba centrada en Kurama en lugar de en Naruto. Mi hijo, comenzó a decir, pero se detuvo al ver que él la miraba expectante. La sangre le corría por el mentón y ella sintió que le dolía el corazón al verlo. Me has hecho sentir muy orgullosa, le dijo, provocando que el hombre le sonriera débilmente. Luego sacó un sobre de su bolsillo y se lo mostró. Esta es una recomendación escrita mía para la Legión. Por favor, entrégasela cuando se una. Quiero que pueda elegir el puesto que desee, suplicó Kurama. Ceres tomó el sobre y cuando se puso de pie nuevamente se dio cuenta de que él había dejado de respirar. La presa finalmente se rompió y sus propias lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras miraba fijamente el cadáver de su hijo. Hermana, yo lo llevaré, dijo una voz familiar detrás de ella, lo que hizo que entrecerrara los ojos y apretara la mandíbula. Plutón, Siseo. Llevaré su cuerpo a Nueva Roma y su espíritu al más allá. Lo cuidarán, te lo prometo, dijo Plutón y Ceres suavizó lentamente sus rasgos. La diosa se dio cuenta de que el niño que tenía en brazos miraba fijamente a su padre, que la miraba a su vez. Con un pensamiento, hizo que el niño se durmiera un poco antes de volverse completamente hacia su hermano. Era evidente que él también estaba afectado por la muerte de su hijo y no pudo evitar preguntarse qué era lo que lo atraía hacia sus hijos. Sabía que su amor por Proserpina era genuino y en ese momento podía decir que también sentía un gran respeto por su hijo. Entonces te lo confiaré, Pluto. Debo llevar a Naruto ante Lupa, asegurarme de que los romanos sepan cómo murió, le ordenó a su hermano. Lo honrarán como corresponde o responderán ante mí, respondió simplemente Plutón antes de desaparecer en las sombras junto con su hijo fallecido. Ceres asintió con la cabeza en dirección a los espacios vacíos que habían ocupado los miembros de su familia. Con eso, comenzó a marcharse. Naruto podría no haber sido su nieto real, pero ella había amado a su abuelo y su propio hijo evidentemente le había asignado el papel de abuela para el niño. Ella haría lo que pudiera por su nuevo nieto. Lupa se había quedado un poco sorprendida con la llegada de Naruto. Un hijo de Plutón en esta época era bastante sorprendente, uno llevado por Ceres. Ese era el comienzo de una historia que se remontaba a la antigüedad. Estaba emocionada de poner a prueba al niño ella misma. La madre de Roma se había sorprendido por lo apegada o al menos protectora que había sido Ceres al niño. Al menos hasta que Ceres le había contado lo que había sucedido para que ella entregara al niño a la casa del lobo. Lupa estaba un poco triste por el fallecimiento de Kurama, aunque estaba orgullosa de cómo había salido. Luchando como un romano debería hacerlo. Tenía un poco de naturaleza bestial que Lupa había disfrutado durante el tiempo que estuvo con ella, por lo que se había sentido un poco más apegada que el semidios promedio que pasaba por su casa. Ceres se había ido poco después de llegar, el tiempo justo para despedirse de su nieto. Lupa supuso que la mujer probablemente estaría de luto por su hijo durante algún tiempo. La vegetación alrededor de la casa ya se había marchitado levemente debido a las emociones de la diosa. En ese momento Lupa estaba inspeccionando al niño que estaba frente a ella. Un hijo de Plutón de pies a cabeza. Olía a tierra profunda y a sangre, aunque todavía tenía la sangre de su tío manchando su ropa y sus manos, lo cual podría no tener nada que ver con su herencia y sí con sus circunstancias. ¿Sabes quién soy, niña? Preguntó Lupa con dureza. La abuela te llamaba Lupa, respondió. Sí, pero ¿sabes quién soy yo? Le preguntó de nuevo. Sacudió lentamente la cabeza. Lupa tarareó, aunque a Naruto le sonó más como un gruñido. Volvió a dar vueltas mientras seguía evaluándolo. Lo aprenderás con el tiempo, eso si pasas el examen, dijo ella con un resoplido que le alborotó el pelo. Corre, niña, y si llegas a la casa antes de que te atrape, pasarás la primera parte, gruñó ella, lo que hizo que él diera un paso vacilante hacia la puerta. Si pasas todas las partes de la prueba no te comeré, ladró con dureza, haciéndole correr hacia la puerta. Ella esperó unos breves segundos antes de salir corriendo y perseguirlo mientras corría. Apenas un mes, eso fue todo el tiempo que Naruto había pasado con Lupa y el viejo lobo ya se estaba encariñando con él. Era difícil no hacerlo, los hijos de los tres grandes generalmente tenían un carisma que, incluso cuando eran bebés, atraía a los demás. Sin embargo, Naruto era anormal en ese aspecto.
Los hijos de Pluto eran, por lo general, los menos fascinantes de los tres grandes, pero Naruto tenía una forma de conectarse con ella misma y con los demás miembros de su manada más de lo que se podría esperar. Supuso que tal vez se había equivocado. Rápidamente se había hecho evidente que Naruto poseía ese toque de ferocidad bestial por el que su tío era conocido, que Lupa había recordado. Eso podría haberla hecho sentir predisposición hacia el chico. Sin embargo, ella lo dudaba. Recientemente se les había unido otro semidios con destino a Nueva Roma y la Legión. Jason era hijo de Júpiter y, aunque claramente poseía el carisma y el talento que conllevaba esa herencia, Lupa sintió la atracción hacia Naruto. Ninguno de los dos niños parecía darse cuenta todavía, pero Jason naturalmente siguió a su primo. La madre loba pensó que algo así era gracioso considerando la situación de sus padres. Se acercaba rápidamente el momento de que Naruto partiera a la Legión. Casi se sentía triste por su inminente partida. Aún así, sabía que él la haría sentir orgullosa en la Legión, tal como lo haría Jason cuando llegara su momento. Como si hubiera leído sus pensamientos y hubiera decidido llegar en ese momento para aclararle lo especial que era el muchacho, su padre apareció ante ella. La expresión calculadora y sombría de Plutón la miró fijamente a los ojos depredadores por un momento antes de que el dios se adelantara con la mano extendida. En él había un sencillo anillo negro. Pluto deslizó un dedo por la banda de metal que Lupa reconoció como hierro estigio y el anillo se transformó en un gladius de estilo hispaniensis igualmente negro y brillante. Lupa, ya es hora de que se una, ¿correcto? Preguntó Pluto con frialdad. Parecía su habitual yo majestuoso y relajado. Sí, muy pronto, respondió ella inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia el ser que tenía delante. Plutón era rígido y seguía las reglas y la etiqueta más que la mayoría de sus compañeros olímpicos, por lo que esperaba una acción similar de aquellos con quienes trataba. Entonces llevará esto consigo en todo momento. La espada de Escipión el africano, mi propio legado. Le será útil en el campamento Júpiter y durante su tiempo con la Legión, dijo Plutón antes de pasar el pulgar por el pomo, convirtiendo la espada nuevamente en un anillo. Se lo daré cuando se vaya. ¿Hay algo más? Preguntó. Por el momento no, aunque tengo curiosidad por saber cómo se llevan él y el hijo de Júpiter, dijo mientras le entregaba el anillo. Muy bien, es casi gracioso que Jason siga el ejemplo de Naruto con más frecuencia que lo contrario. Son más como hermanos y Naruto actualmente parece ser el más confiado de los dos, dijo Lupa con orgullo. En realidad le recordaban a Rómulo y Remo, aunque eran más cooperativos entre sí. De repente, pensar en eso la preocupó y esperaba que siguieran siendo amigos entre sí y no terminaran como sus primeros hijos humanos. Plutón pareció alegrarse levemente ante lo que dijo Lupa, sus labios se curvaron mínimamente. Entonces te dejo con eso, dijo Plutón antes de desaparecer abruptamente en las sombras. Lupa se quedó mirando el lugar donde el dios había estado parado hace un momento. Recientemente, Naruto también había mostrado signos de manipulación de sombras. Le faltaban años para viajar a través de esas cosas, pero estaba dando pasos en esa dirección. Será mejor que le dé al cachorro su regalo ahora, tendrá una noche más de descanso y luego será el momento, se dijo la madre loba pensativamente antes de darse la vuelta y regresar a la casa. Lupa llevó personalmente a Naruto a Nueva Roma y al campamento Júpiter al día siguiente de su encuentro con Plutón. Como era habitual, les daba a los semidioses que pasaban por su cuidado una guía de su manada e instrucciones para llegar al campamento. Sin embargo, las cosas fueron un poco diferentes para Naruto y Jason. No por su ascendencia, Lupa no fue lo suficientemente tonta como para descartarla por completo, pero ninguno de los dos recibiría un trato especial en función de su ascendencia. Sin embargo, les daría un trato especial por su edad. Después de todo, ni siquiera ella esperaba que un niño de 3 años luchara para abrirse paso a través de una California infestada de monstruos hasta la seguridad de la Legión. Los ciudadanos de Nueva Roma y los legionarios se habían reunido para echar un vistazo a Lupa en su forma humanoide junto al pequeño niño que había traído. Ella los había hecho correr siguiendo sus instrucciones para convocar al Senado, los pretores y los centuriones. Mientras tanto, le mostró al niño su nuevo hogar. Naruto se emocionó de inmediato por unirse a la Legión, lo cual era bueno, ya que probablemente sería miembro por más tiempo que cualquier otro en la historia, tanto él como Jason. Los jóvenes legionarios parecían menos entusiasmados con la idea de que un niño pequeño como él se uniera a sus filas, ya que estaban seguros de que sería más parecido a cuidar niños que a obtener una nueva aprobación. Lupa deseaba poder estar allí cuando se dieron cuenta de lo diferentes que eran sus hijos de un niño normal. Finalmente, regresaron a Nueva Roma y finalmente a la Cámara del Senado. Lupa suspiró ante la vista que tenía ante sí.
Tan lejos de la grandeza de la antigua Roma. 17 semidioses en total estaban en la cámara. Los 2 pretores representaban a Júpiter y Hera y dirigían la reunión, mientras que los 10 senadores fueron elegidos individualmente para que un olímpico los representara. Su herencia no importaba, ya que actualmente un hijo de Belona representaba a Neptuno, aunque de mala gana, y los legados de Ceres representaban tanto a Minerva como a Diana, y un legado de Baco representaba a Ceres misma. Los centuriones se sentaron detrás y lejos de los senadores, haciendo notar su presencia pero permaneciendo respetuosamente fuera del camino de los demás. Lupa dejó de pensar en la antigua Roma y en compararla con esta sombra mientras caminaba hacia el centro de la habitación con Naruto sosteniéndola de la mano. La diosa loba casi sonrió cuando escuchó los ahogados aullidos de las chicas reunidas allí. Romanos, saludó. Madre Lupa la sala la saludó al unísono. Se puede decir fácilmente por qué los convoqué a todos aquí tan de repente, comenzó Lupa mientras los ojos de la habitación pasaban de ella al chico que estaba observando las miradas de los demás en la habitación sin problemas. Antes de que Lupa pudiera continuar, un destello brillante y un suave aroma a tierra y flores entraron en la habitación. De repente, Ceres también estaba de pie entre ellos, sonriendo levemente al pequeño que la miraba. Poco a poco su rostro confuso cambió mientras su cabeza se giraba hacia un lado como la de un pequeño cachorro. ¿Abuela? Preguntó, provocando que el grupo de semidioses parpadeara. Hola cariño, dijo Ceres mientras le acariciaba suavemente la cabeza antes de girarse para mirar a los líderes de Nueva Roma. No, no soy el padre de su padre. Sin embargo, mi hijo era su tío y mi hermano es su padre, explicó Ceres mientras sacaba la carta sellada de Kurama. Es el hijo de Plutón, declaró, provocando que los semidioses tomaran aire y se quedaran mirando con los ojos muy abiertos al muchacho que tenían delante. Eso no es todo. Lo afirmo como mi campeón, y esta es la carta de recomendación y patrocinio de su tío Kurama Uzumaki. Los semidioses se quedaron estupefactos ante esta repentina avalancha de información. Una pareja tartamudeó en estado de shock, pero antes de que pudieran decir nada, los centuriones comenzaron a discutir en voz baja mientras se peleaban por decidir quién recibiría al muchacho en su corte. Centuriones, silencio. Gritó uno de los pretores, silenciando inmediatamente a los 5 adolescentes. La otra pretora no había dejado de mirar al muchacho antes de mirar a las 2 diosas una vez más. Es terriblemente joven, dijo simplemente. Lupa sonrió. Recordaba a la chica con facilidad. Era hija de Marte y no se andaba con tonterías incluso años atrás, cuando había sido invitada en la casa del lobo. Lo es, pero eso significa que crecerá entre la legión. Harás bien en guiarlo, es hijo de uno de los reyes divinos y está destinado a la grandeza. Una grandeza que mejorará a Roma y a la legión, afirmó Lupa. Entonces solo falta decidir a qué corte será asignado, dijo el pretor, hijo de Mercurio. Esa será su decisión. Lupa y yo no tenemos por qué quedarnos más allá de una última muestra que lo denotará como mi campeón en el futuro, dijo Ceres antes de agitar una mano e invocar un colgante en un collar. Se inclinó y lo deslizó sobre la cabeza de Naruto, dejándolo colgando para descansar sobre su pecho. Naruto parpadeó y miró el colgante que ahora colgaba de su cuello. Era el mismo tatuaje que usaba la legión para sus hijos y legados. Un tallo de trigo cruzado con una hoz. Sin embargo, de repente, lo arrancó del cuello de Naruto y se convirtió en un escudo Scutum. Uno claramente marcado con hoces y trigo para representar a Ceres. Es demasiado grande para que lo manejes todavía, pero con el tiempo llevarás este escudo en defensa de tu hogar y de tus hermanos y hermanas de la legión. Le informó a Naruto, quien asintió ante sus palabras. Con un giro de la manija, volvió a colocar el escudo en su collar y lo colocó nuevamente sobre la cabeza de Naruto. Con eso, tanto ella como Lupa desaparecieron en un instante. Después de superar su breve conmoción, los semidioses mayores le dieron la bienvenida al niño y lo ayudaron a acomodarse antes de que los centuriones comenzaran a tratar de convencer al niño para que se uniera a sus fuerzas. Cerca de la casa del lobo, tanto Lupa como Ceres reaparecieron antes de darse vuelta para mirarse. Lupa sonrió ferozmente a la olímpica, quien simplemente puso los ojos en blanco. ¿Tu campeón? Eso fue impactante, comentó Lupa. Sí, bueno, sé que Juno hizo algo similar con el hijo de Júpiter. Además, Kurama nombró a Naruto como mi nieto, resopló Ceres. ¿Y el escudo? No me sorprendió que Pluto le diera algo, pero a ti también. Tampoco lo reconocí de ningún lado, continuó Lupa. Eso es porque fue creado solo para Naruto. Lo encargué a Vulcan para cuando se uniera a la legión. Pensé que sería como si mis hermanos se aseguraran de que sus hijos tuvieran una espada o algo así. Entonces necesita algo para protegerse. Ceres se defendió haciendo sonreír a la madre loba.
Por supuesto, respondió simplemente Lupa. Cuando Jason se unió a la Legión, recibió una bienvenida similar, aunque mucho más elaborada, que la que había recibido Naruto. Prácticamente habían desplegado la alfombra roja para el chico de la primera cohorte. Sin embargo, al final, eso había sido una pérdida de tiempo. En el momento en que Jason vio que Naruto estaba en la quinta, dejó en claro que planeaba unirse a la misma unidad. No hace falta decir que ambos chicos se habían convertido rápidamente en los amados de la quinta cohorte, casi como las mascotas de la cohorte. Naruto, que tenía un mes más de experiencia en la Legión que su primo, había vuelto a tomar la iniciativa entre los dos para mostrarle a Jason cómo funcionaba todo. Algunos miembros mayores se habían sentido notablemente incómodos con algo así, pero Jason parecía respetar al chico con naturalidad, incluso cuando se le ponía a cargo. El centurión de la quinta cohorte, Charlie Truola, había decidido que era mejor mantener esa noticia en silencio. Sabía que los nuevos romanos podían ponerse furiosos por el más mínimo problema. La idea de que Lord Júpiter pudiera ofenderse porque a su hijo no lo trataran como líder en comparación con el hijo de su hermano no era algo que sorprendiera a la mayoría de los legionarios. Pero, los ciudadanos de la ciudad, en lo que a Charlie respectaba, eran 1000 veces peores. En ese momento, Charlie solo quería que los dos niños pequeños disfrutaran de una cálida bienvenida a la Legión y no tuvieran que preocuparse por nada que tuviera que ver con la política en la que eventualmente se verían envueltos. Dicho esto, no le impidió molerles hasta convertirlos en tierra para entrenarlos a marcarlos con el tatuaje de la Legión. Después de todo, entrenarlos tan duro desde tan temprano significaba que podrían entrenar mucho más duro cuando fueran mayores y que podrían luchar mucho más duro cuando llegara el momento. Y llegaría, por muy bueno que fuera tener dos hijos de los tres grandes, y Charlie, como gran parte de Nueva Roma, los consideraba los hijos de los dos buenos de los tres grandes, también era un mal presagio para el futuro. Después de todo, los hijos de Júpiter, Plutón y los demás olímpicos siempre parecían aparecer más cuando se avecinaban tiempos difíciles. Solo esperaba que su corte y la Legión pudieran preparar a los muchachos para cualquier desafío que enfrentarían. Muy bien muchachos. Ya es suficiente, gritó Charlie, lo que provocó que Naruto y Jason se separaran del lugar donde habían estado luchando bajo la vigilancia de uno de los legionarios mayores. Se quedaron firmes mientras recuperaban el aliento y Charlie no pudo evitar sonreír. Eran apenas unos niños pequeños y ya tenían mejores actitudes y, en algunos casos, habilidades que la mayoría de los que tenía que tratar. Era una pena que él ya estuviera retirado de la vida en la Legión cuando estuvieran listos para entrar en los juegos de guerra. Está bien, ustedes dos pueden acompañarme a correr, dijo Charlie con una sonrisa. Sí, los dos niños aplaudieron sin parar. Parecían bastante molestos por el siguiente ejercicio. Sarcasmo a una edad tan temprana, comentó el entrenador, recibiendo una mirada fulminante por su lenguaje cerca de Naruto y Jason. Vamos, dejemos al viejo Dexter aquí para que se quede deprimido. Ustedes dos tienen que correr, dijo Charlie antes de empezar a trotar, lo que para él era muy lento, pero era un ritmo bastante rápido para las piernas cortas de los chicos. Jason le dio un codazo a Naruto para evitar que se riera de los nuevos probatios que recibieron la marca de la Legión. Naruto miró a su mejor amigo brevemente antes de volver a mirar a los reclutas mayores que estaban volviendo a ponerse en fila. Incluso ahora, con 7 barras que marcaban 7 años de servicio bajo sus propias marcas, eran 2 años más jóvenes que el más joven de los nuevos reclutas. Naruto miró fijamente la marca recién tatuada de un legado de Baco de 13 años mientras el niño regordete sollozaba levemente. El niño de 10 años no podía evitar que su propia mano rozara su marca, la marca de Plutón tenía la forma de una orca y la marca tenía el más leve de los cambios en la textura de su piel normal. Solo lo suficiente para que se notara que este no era un tatuaje normal y que había sido grabado mágicamente en su piel. No entiendo por qué sigues riéndote de ellos, suspiró Jason a su lado. Porque es gracioso. La mitad de ellos han estado muy engreídos desde que nos vieron. Oh, esos niños pequeños pueden hacer esto, yo también puedo. Lloraste menos que ese legado de Mercurio de allí, dijo Naruto mientras señalaba con la barbilla. Ella es solo un año mayor que nosotros y no ha sido arrogante en lo que a mí respecta, respondió Jason. Sí, bueno, éramos 3Y. Bueno, supongo que tienes razón, ella está bien en mi libro, pero ese hijo de Marte de allí lloró casi tanto como ella, dijo Naruto señalando a otro niño, esta vez de 13 años. Estás muy resentido con ellos. ¿Qué te tiene de tan buen humor? Preguntó Jason, haciendo que Naruto sonriera cuando su primo se dio cuenta. Oh, nada, solo algo que escuché hablar al centurión y a Laura, dijo Naruto con una sonrisa. Eso llamó la atención de Jason de inmediato.
Su centurión actual, Joseph Andrews, había sido anteriormente su decano, esencialmente su líder de escuadrón antes de suceder a Charlie como centurión de su cohorte. Ahora, Laura Fulton estaba sirviendo como decano de su unidad. ¿Qué fue? Preguntó Jason, esperando contra toda esperanza que fuera lo que él y Naruto habían estado esperando durante años. Ya lo sabes por la forma en que preguntas, se rió Naruto, provocando que el chico rubio sonriera ampliamente. Por fin. Les demostraremos a todos lo que vale la quinta enmienda, declaró Jason. Naruto frunció el ceño levemente ante eso. El problema entre la quinta y las otras cortes lo molestaba. Por otra parte, había sido parte de la razón por la que se había unido a la quinta en primer lugar. Alguna vez había sido la más estimada entre la legión. La quinta llevó a la legión a la victoria una y otra vez a lo largo de la historia, pero lamentablemente esa preciada reputación se empañó con el tiempo desde que se establecieron en Nueva Roma. A estas alturas, la primera y la segunda cortes eran, con mucho, las más respetadas, mientras que una serie de errores y desgracias, sobre todo la pérdida del águila de la legión por parte del ex centurión de la quinta en una campaña temeraria, habían dado como resultado que la cohorte fuera relegada al lugar como la peor entre la legión. ¿Naruto? Preguntó Jason, sabiendo hacia dónde se dirigía la mente de su amigo. Se lo demostraremos, dijo Naruto débilmente en señal de acuerdo. Sé que te preocupas por la forma en que todos tratan a nuestra cohorte, dijo Jason con seriedad. Por supuesto que sí, Jason, pero ganar un juego de guerra no va a cambiar nada. El problema no es solo la forma en que la gente ve a nuestra cohorte. Toda la legión es una sombra de lo que alguna vez fue. Solo la primera y la tercera cortes están en plena forma, e incluso ahora solo tienen centuriones singulares, despotricó Naruto antes de detenerse cuando notó la ceja levantada que Jason le estaba enviando. ¿Qué? Preguntó Naruto molesto. Ya no necesitamos más centuriones, hacemos más batallas a pequeña escala, así que, Jason comenzó a señalar las razones de los cambios organizativos de la legión a lo largo del tiempo. Por ahora. En este momento, el grupo más grande de monstruos con el que hemos tenido que lidiar en la última década era más pequeño que 30 en número, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que sea una batalla real? Preguntó Naruto. Por eso hacemos los juegos de guerra. Por eso este juego de guerra será nuestro primer paso para redimir a la cohorte. Dijo Jason con resolución, provocando que Naruto suspirara y comenzara a abrir la boca hasta que otra voz captó su atención y detuvo la discusión entre los dos jóvenes legionarios. Laura, dime, ¿debatisteis a las 10 la organización de la legión? Le preguntó uno de los otros oficiales de la quinta, provocando que la muchacha resopló. Estoy bastante segura de que estabas demasiado ocupado hurgándote la nariz en ese momento, Duncan, dijo ella con una risa que hizo que el chico mayor resopló antes de despedirse con la mano mientras se iba. Laura miró a los dos chicos que se pusieron firmes al ver que se acercaba el líder de su sección. Les sonrió con cariño mientras se detenía frente a ellos y los inspeccionaba. Ambos muchachos ya eran grandes para su edad y, a juzgar por las conversaciones que mantenían con frecuencia entre ellos, eran claramente inteligentes. Dudaba que la mayoría de los legionarios de su edad hablaran de esas cosas. Al menos, no con tanta regularidad como lo hacían sus dos pequeños prodigios. Con solo 10 años ya hablaban de esas cosas, lo que la hizo preguntarse si realmente harían cambios cuando llegaran a su edad de 16 años. Miró a 4 ojos azules brillantes que la miraban fijamente. 2 del color del cielo y 2 del color de los zafiros. Podía ver un fuego ardiendo allí que parecía antinatural. Con solo mirarlos a los ojos, supo que estaban destinados a grandes cosas. La adolescente no creía que fuera por su ascendencia. Sin duda la reforzaba, pero había momentos en los que le gustaba pensar que estaban destinados a algo asombroso sin que su naturaleza de semidioses tuviera nada que ver con ello. Iba a contarles lo que sucedería mañana, pero parece que ya tienen una idea de lo que les iba a decir, dijo sonriendo a los niños que se emocionaban frente a ella. Entonces, ¿realmente vamos a ser parte de los juegos de guerra mañana? Preguntó Jason. Laura alborotó suavemente el cabello del chico rubio. Sí, será una batalla abierta entre el cuarto y el quinto. Así que ambos estarán en la retaguardia conmigo, ¿entendido? Preguntó, recibiendo asentimientos de parte de ellos. Muy bien, bien, ahora corre una vuelta para divertirte con tus compañeros y luego ve al cuartel a descansar un poco, ordenó, levantando una ceja ante el pequeño puchero de Naruto y la pequeña mirada que Jason le lanzó a su amigo. ¿Tengo que repetirlo? Preguntó y ambos chicos ya estaban corriendo cuando la última palabra salió de su boca. Laura los observó mientras se alejaban, sonriéndoles. Dudaba que pudieran demostrar mucho del potencial que ella sabía que poseían mañana, pero pronto se harían famosos y llevarían a la quinta de nuevo a la gloria.
Estaba un poco emocionada de mostrarles las reglas de una verdadera batalla por la mañana. No está bien. Gruñó Laura. Centurión Andreus, tome el control de su subordinada, espetó el pretor, lo que provocó que Joseph sujetara con fuerza el hombro de la muchacha para hacerla volver a su posición normal. Mientras que Decanus Fulton habló fuera de lugar, dijo Joseph, mirando a la chica para dejarle en claro que debía guardar silencio. Ella señala un problema. Este partido está en contra de mi cohorte. ¿Partido? Centurión, esto no es un juego cualquiera. Solo usamos el término juegos de guerra porque no estamos a punto de matarnos entre nosotros. Esto no es nada menos que una batalla simulada, lo que significa que los diferentes escenarios cambiarán de repente en cualquier momento. Tú lideras una corte completa, deberías poder manejarte bastante bien. El pretor habló con una mueca de desprecio hacia los oficiales de la quinta cohorte. ¿Cohorte completa? Nuestras unidades apenas tienen el tamaño de las antiguas centurias, gruñó Laura en voz baja, aunque Joseph podía oírla bastante bien desde su lado. Con el debido respeto, señor, está haciendo que mi única cohorte se enfrente a la cuarta y segunda cohorte en campo abierto. No solo nos superan en número por el doble de nuestra fuerza, sino que 2/3 de mi fuerza están participando en uno de sus primeros juegos de guerra, intentó argumentar Joseph. Los centuriones segundo y cuarto no hablaron, pero sí lanzaron miradas compasivas hacia los líderes del quinto. No tenían ninguna mala voluntad contra sus camaradas, aunque se consideraban mejores que ellos. Podían ver lo que estaba haciendo el pretor. El muchacho era del primero, y se había tomado como un desaire personal que los hijos de Plutón y Júpiter se hubieran unido al quinto en lugar de a su propia cohorte, por lo que tenía la intención de hacer que su primer juego de guerra fuera memorable. Ni siquiera había intentado ocultar el hecho. La justicia no tiene nada que ver con la batalla, centurión. Ahora unid vuestras fuerzas, la batalla comenzará al sonar el silbato, declaró el pretor antes de darse la vuelta para reunirse con su compañero pretor y los demás oficiales de la legión que habían acudido a presenciar la escaramuza. Por si sirve de algo, Joe, es un idiota, pero voy a ir a por ti con todo lo que tengo, le dijo Allicross, el centurión del cuarto, a su camarada. Lo mismo digo. Nada personal, dijo torpemente el centurión de la segunda cohorte. No era personal, pero la segunda no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de golpear a los demás, ya que la primera cohorte los golpeaba con tanta frecuencia en estos juegos de guerra. Sí. Nos vemos allí, dijo Joseph con un suspiro mientras guiaba a sus oficiales de regreso a las fuerzas que los esperaban. Tanto Joseph como Laura hicieron muecas al ver los rostros desmoralizados de sus tropas. Los legionarios habían estado muy animados en su marcha hacia el campo de Marte, ya que sus pequeñas mascotas finalmente se unirían a ellos. Querían impresionar a los muchachos y darles una victoria en su primera batalla. Ahora, aunque el doble de ellos estaban frente a ellos y una de las dos cortes era la segunda, se consideraba que solo estaba por debajo de la destreza de la primera. La moral de la quinta no solo había caído, sino que había muerto. Las miradas de derrota que ya se extendían por sus rostros carcomieron al puñado de líderes que tenían hasta que comenzaron a imitar lentamente a sus tropas. Al menos hasta que la voz de Jason se elevó lo suficiente como para hacer que toda la corte se volviera hacia los dos muchachos que parecían estar discutiendo. Cállate, siseó Jason, no queriendo llamar la atención. ¿Qué? Solo digo que tienen tanto miedo que tienen que hacer doble esfuerzo para ir contra nosotros. Quiero decir que eso es genial. Incluso si perdemos, todo lo que tenemos que hacer es golpearlos un poco y de alguna manera ganaremos, dijo Naruto encogiéndose de hombros. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jason, sin entender lo que quería decir con ganar incluso si perdían. Bueno, quiero decir, si ellos pueden ganar solo porque tienen el doble de hombres que nosotros, ¿no significa eso que nosotros ganamos? Especialmente si los arruinamos en la pelea. Preguntó Naruto un poco inocentemente. Laura se dio cuenta inmediatamente de lo que tramaban los niños malvados. Había trabajado demasiado de cerca con ellos como para no hacerlo, y Joseph no se quedó atrás. Más tarde tendría que agradecerles a los dos por haberle preparado para un discurso entusiasta. Escuchen. Rugió, haciendo que toda la corte se estremeciera antes de volver a prestar atención. ¿Todos ustedes se llaman romanos? Gruñó mientras corría de un lado a otro de la fila de legionarios, luciendo cada vez más furioso y, por lo tanto, intimidante. Joseph no era pequeño después de todo. La cohorte se movió ligeramente frente a él, lo que hizo que se detuviera de repente y los enfrentara directamente. Quédense quietos y firmes cuando me dirija a ustedes. Dos de los nuestros ven la realidad de nuestra situación cuando el resto de ustedes solo ven la inutilidad. El resto de la legión los mira con desprecio y los prepara para el fracaso. ¿Y qué hacen ustedes?
Se acobardan ante tal trato. Legionario Uzumaki al frente y al centro, ahora. Grace, ustedes también. Los demás legionarios se hicieron a un lado mientras Naruto y Jason corrían hacia el frente. Ambos muchachos vestían equipos un poco más grandes de lo normal, pero sus armas, encantadas mágicamente por los dioses, tenían el tamaño perfecto para sus cuerpos. ¿Qué ven ustedes dos ahí afuera? Preguntó José. ¿Soldados? Preguntó Naruto. ¿Jason? Preguntó Joe. ¿La segunda y cuarta cohorte? Preguntó HMM. Ambos podrían necesitar anteojos. ¿Alguien quiere decirme qué hay allí en realidad? Preguntó el centurión a sus tropas. La cohorte permaneció en silencio mientras intercambiaban miradas. Joseph giró y señaló a la fuerza enemiga. Lo único que veo son perdedores. ¿Me escuchaste? Perdedores. Los pretores realmente deben tener un amor secreto por el quinto porque duplicaron el número de perdedores que podemos abofetear hoy. Gritó, provocando algunos bufidos y risas de sus propias tropas. Entonces, Jason, ¿qué ves ahí arriba? Preguntó Joseph nuevamente. Perdedores. Gritó Jason. ¿Y Naruto? Preguntó Joseph. Perdedores, señor. Gritó Naruto. ¿Y qué pasa con el resto de ustedes? ¿Ven a alguien que valga la pena ahí arriba? Preguntó Joseph, lo que provocó que el quinto comenzara a abuchear y gritar, burlándose de sus oponentes. Eso está mejor. Ahora formen. Naruto, Jason, ustedes dos quédense con Laura, obtengan algunos puntos de muerte o me haré cargo de su entrenamiento personalmente otra vez. El centurión llamó, haciendo que ambos muchachos corrieran a sus posiciones con la fuerza. Mientras el quinto se formaba en un cuadrado cerrado, Joseph comenzó a dirigir a sus legionarios en un cántico gruñón mientras empezaban a avanzar hacia la fuerza opuesta que estaba frente a ellos. Naruto y Jason hicieron lo que les habían ordenado y se formaron con Laura mientras avanzaban por el campo. El segundo también se había formado rápidamente y comenzó a avanzar, aunque mantenían una formación más suelta que les permitía moverse más rápido. El cuarto, sin embargo, todavía estaba tratando de situarse adecuadamente para avanzar, ya que el quinto los había tomado un poco desprevenidos con su avance repentino. Evidentemente, esperaban que la singular corte intentara establecer una posición defensiva. Pronto, el segundo dejó atrás a sus camaradas del cuarto mientras cruzaban rápidamente el campo abierto hacia su presa. A mitad de camino, formaron su propio muro de escudos sin perder el paso y se lanzaron hacia el quinto. «Prepárense», gritó Joseph y el quinto se detuvo instantáneamente, preparándose para el impacto repentino de la segunda cohorte. Un fuerte estruendo resonó en el campo cuando los escudos chocaron entre sí. Ambos bandos comenzaron a luchar por dominar. Los gruñidos y gritos que provenían del frente de las formaciones se entremezclaron con los sonidos de los escudos y las benditas armas de práctica. «Adelante», gruñó Joseph y el quinto obedeció lo mejor que pudo. Los dos grupos de legionarios lucharon entre sí hasta que finalmente el segundo cometió un error. En un intento de romper la línea del quinto, su centurión y un pequeño grupo de sus tropas más experimentadas rodearon el flanco del quinto para intentar derrumbarlo hacia el interior. En cambio, encontraron la línea de Laura, que incluía a Naruto y Jason, esperándolos. Los dos muchachos hicieron exactamente lo que su centurión les había ordenado y anotaron puntos de muerte contra la corte opuesta. Las armas de práctica eliminaron de la batalla a cualquiera que recibiera un golpe que los hubiera matado normalmente. Naruto incluso se encontró cara a cara con el centurión de la segunda corte. Para entonces, las líneas de ambas cortes comenzaban a tambalearse a medida que aumentaban las bajas. Naruto y su oponente se encontraron en una pelea 1 contra 1 mientras el resto de sus equipos luchaban a su alrededor. Si bien había estado más preparado para enfrentar a Naruto que aquellos que ya habían caído ante el chico, el centurión aún lo subestimaba. El hijo de Pluto estaba feliz de aprovechar ese hecho. Aplastando su escudo contra el pie del chico mayor, lo que hizo que saliera de su guardia ante el dolor repentino, Naruto logró asestarle un golpe indirecto contra la parte interna del muslo, en lo que habría sido un corte, y uno profundo en una pelea real. Sintiendo que su pierna se entumecía por completo cuando la magia del juego de guerra decidió que estaba demasiado dañada para usarla, el centurión cayó hacia atrás permitiendo que Naruto diera un paso adelante y golpeara con su arma el peto del comandante caído, rematándolo. Al ver que su centurión caía ante un niño de 10 años, la segunda corte comenzó a retroceder y retirarse, pero finalmente se derrumbó por completo cuando Joseph lideró una carga contra sus filas, dispersando a los remanentes de la segunda corte y obligándolos a huir.
Sin embargo, en lugar de perseguirlos, Joe reunió a los remanentes de la quinta cohorte cuando finalmente llegó la cuarta cohorte para unirse a la lucha. Sin embargo, las cosas no pintaban bien para el quinto. Si bien derrotar al segundo y hacerlos huir fue una hazaña increíble, el cuarto estaba fresco y listo para la batalla, mientras que más de un tercio del quinto ya estaba asesinado y todos estaban cansados. Aún así, se reorganizaron en una posición defensiva e hicieron todo lo posible para contener el avance enemigo. Poco a poco, línea por línea, la quinta corte fue desmantelada. La cuarta corte sufrió enormes bajas, pero fue eliminando a los legionarios de la quinta corte uno por uno. Al final, incluso Joe cayó y Laura fue tras él. Sin embargo, la batalla continuó, ya que ningún miembro de la quinta corte intentó escapar y huir, incluso después de que su centurión cayera. En el centro, Naruto y Jason lucharon una y otra vez, y ya dejaron una clara impresión con su primer juego de guerra. Pero ellos también cayeron, ya que fueron superados en una escaramuza final que los enfrentó espalda con espalda contra casi 30 legionarios de la cuarta cohorte. Los pretores, claramente descontentos con los resultados finales, al menos se alegraron de que la quinta hubiera sido derrotada. Al final, quedaron menos de 40 legionarios entre la segunda y la cuarta, mientras que la quinta había perdido todas sus fuerzas. Mientras que el segundo y el cuarto recibieron elogios poco entusiastas de aquellos que habían presenciado la pelea, el quinto celebró en sus cuarteles. Naruto y Jason rápidamente se convirtieron en los favoritos de la cohorte, incluso si ya tenían esa posición prácticamente asegurada debido a su edad. El propio Naruto fue nombrado MVP de la quinta cohorte cuando anunciaron que había matado al centurión de la segunda cohorte. La cuarta cohorte había sido lo suficientemente amable como para reconocer que la quinta había ganado más o menos a través de la derrota y la tercera también había mostrado su apoyo. Varios miembros de la primera cohorte habían dejado en claro que ahora consideraban a la segunda como inferior a la escoria, y la segunda había tomado su derrota a manos de la quinta con extrema dureza, derrocando a su antiguo centurión en favor de uno nuevo y casi destruyéndose en el entrenamiento. Lamentablemente para ellos, el resto de la legión había tomado la sorpresa como una señal para entrenar más duro también. Ninguno más que el quinto, que rápidamente estaba volviendo a las mentes de la gente de Nueva Roma mientras absorbían todas las historias que podían conseguir sobre Naruto y Jason, bueno, más Jason. Nueva Roma siempre tendría preferencia por un hijo de Júpiter. En el último año, el quinto había comenzado a abrirse camino en los corazones de la gente de Roma. Naruto y Jason sirvieron como decani. Los chicos eran los más jóvenes en tener el rango, aunque técnicamente Jason tenía el récord al ser unos meses más joven que Naruto. Sus secciones eran extremadamente competitivas entre sí, algo que ambos muchachos hacían a propósito, ya que ambos creían que la competencia y los obstáculos que debían superar hacían más fuertes a sus legionarios. Se había desarrollado de forma constante una rivalidad amistosa entre ellos que ayudaba a impulsar a la quinta corte a la victoria con más frecuencia que nunca. Sin embargo, hoy no era un día para juegos de guerra. En lugar de eso, por alguna razón, los estaban llevando a presentar ante los pretores. Al menos ya no maneja las cosas, se quejó Naruto solo para recibir un golpe en la nuca de Laura y una mirada con los ojos entrecerrados de Joe. Cuida tus modales, no permitiré que uno de mis legionarios, especialmente un decano, hable así delante de los pretores, ordenó Joe. Sí, señor, respondió Naruto, debidamente amonestado. Dicho esto, los nuevos pretores no son tan malos. Aún nos dan los peores detalles de trabajo, pero no nos tratan como basura, señaló Laura. Eso no significa que nos traten bien. Toda la legión necesita trabajar, gruñó Naruto en voz baja. Jason asintió a regañadientes desde el lado de su amigo. Puede que tengas razón, pero solo hablarás cuando te lo pidan en esta reunión, e incluso entonces solo hablarás con respeto. Sí, señor, respondieron rápidamente ambos muchachos. Bien, ahora vamos, ordenó Joe mientras entraba en la oficina del pretor y se puso firme para saludarlo con un gesto elegante. Laura, Naruto y Jason siguieron su ejemplo. Frente a ellos no solo estaban los pretores. Junto a ellos, el augur, un muchacho de la cuarta corte y una muchacha de la tercera, con sus respectivos centuriones de pie junto a ellos, llenaban la sala. Tranquilos. Ahora que estamos todos presentes podemos empezar, dijo el pretor masculino mientras desenrollaba un mapa sobre su escritorio. Es un mapa de Salt Lake City, en Utah. Antes de la Segunda Guerra Mundial teníamos un puesto avanzado bastante grande allí, pero con el tiempo fuimos dotándolo de cada vez menos legionarios hasta que la fallida campaña de Alaska nos golpeó con una crisis de personal. Desde entonces ha estado abandonado y cerrado, explicó la pretora.
Debería haber algunas armas dentro, así como un conjunto de registros que deberían haber sido traídos cuando se fueron los últimos legionarios. El único problema es que los últimos legionarios nunca se fueron. Los monstruos notaron que el puesto de avanzada estaba escaso de personal y atacaron. Solo hubo 2 sobrevivientes. Ambos murieron más tarde a causa de sus heridas poco después de llegar aquí para contarnos lo que sucedió, dijo el hombre antes de pasarse una mano por el cabello. Eso ya pasó hace casi 20 años, continuó. No tenemos idea de qué esperar allí, pero Salt Lake City está bastante dentro de la zona naranja. Los residentes de la sala miraron rápidamente el atlas que había en la pared. En él, el mundo estaba dividido en 7 zonas de colores. La más segura era la ciudad de Nueva Roma. Se encontraba detrás de barreras mágicas y divinas y tenía a la legión esperando justo afuera para defenderla. Era la zona púrpura. El área que la rodeaba, incluidas las granjas que alimentaban a la pequeña ciudad y al campamento Júpiter, eran la zona azul. Las zonas seguras. Fuera del territorio oculto que constituía el hogar de la legión se encontraba la zona verde. La legión patrullaba regularmente para mantenerla libre de monstruos y abarcaba San Francisco y solo una pequeña franja tierra adentro. Más allá de las 3 zonas principales, las cosas se le escaparon al control de Nueva Roma. California misma era considerada la zona amarilla. Las operaciones ocasionales para eliminar grupos más grandes de monstruos o monstruos más peligrosos mantenían al estado relativamente seguro, aunque el peligro persistía. La zona que se estaba planteando era la zona naranja. Prácticamente todo lo que se encontraba en Norteamérica al sur de Vancouver, al norte de Ciudad de México y al oeste de las montañas rocosas se encontraba en esta zona. Esta zona no era segura, la legión podía proyectar poder allí si fuera necesario, pero no se consideraba que estuviera controlada en absoluto. La última zona de América del Norte era la zona roja. La legión consideraba que el resto del continente, desde los confines de Alaska y México hasta la costa este de América, era desierto. Solo se ocupaba de esas áreas durante una misión o una campaña importante, ninguna de las cuales había ocurrido desde la pérdida del águila de la legión. Todo lo demás en el mundo era la zona negra o simplemente la zona muerta. Los romanos tenían prohibido ir allí, aunque para entonces la gente ya había olvidado si se trataba de un mandato enviado desde el Olimpo o simplemente de una reglamentación propia para intentar mantener a salvo a su pueblo. Entonces, ¿nos vamos de misión?, preguntó Laura. No. Una misión indicaría a los dioses o una profecía. Vas a emprender una operación. El augur simplemente está aquí para ver si hay algún tipo de buen augurio para la misión, explicó la pretora. Laura, tú eres la de mayor rango aquí. Estarás al mando y los 4 seguiréis su ejemplo. ¿Entendido?, interrumpió el hombre. Sí señor, pero ¿por qué 5? Respondió Laura, antes de volverse con los pretores hacia el augur. Sufriréis en esta misión, sin embargo 5 en honor a vuestra cohorte os concederán alguna bendición y con los hijos de Plutón y Júpiter entre vuestro número la victoria está asegurada, declaró el augur con una mirada compasiva enviada en su dirección. Bueno, ahí lo tienes. Te encontraremos en la puerta por la mañana. Hemos conseguido un coche para ti y sé que tienes licencia, Laura, dijeron los pretores. Los subordinados no estaban contentos. Era evidente que los pretores y el augur tenían más información sobre la misión de la que deseaban compartir, algo que sin duda tenía que ver con el sufrimiento en la misión, parte de lo que había dicho el augur. Sin embargo, no podían hacer mucho al respecto. Era una orden directa de los pretores y no tenían motivos realmente válidos para negarse, a pesar de la preocupación que les producía el juicio que se avecinaba. Después de ser despedidos, los diferentes miembros del equipo acompañaron a su centurión de regreso a sus cuarteles para empacar y prepararse para la misión y, con suerte, poder descansar bien por la noche. Aunque lo dudaban. Naruto y Jason eran los únicos que parecían tener los ojos brillantes y la cola tupida mientras los 5 legionarios se reunían en las puertas. El pequeño equipo aprovechó la oportunidad para presentarse adecuadamente antes de irse y ambos pretores estaban allí para despedirlos. Naruto y Jason ya eran bastante conocidos por toda la legión. Habían servido durante 8 años y aún eran más jóvenes que la mayoría de los nuevos reclutas. Además de eso, los 2 muchachos eran una pesadilla en el campo de Marte o en la arena. Muchos de los otros soldados de la cohorte habían sido humillados por los pequeños terrores. Laura también era bastante conocida. La mayoría la consideraba la siguiente en la fila para el puesto de centurión de la 5ª cohorte y era una líder sólida y una soldado aún mejor. Al igual que los 2 chicos, era hija directa de uno de los dioses. Sin embargo, a diferencia de ellos, ella no era hija de uno de los olímpicos, sino que era hija de Clementia, la diosa del perdón y la misericordia.
Algo que tanto Naruto como Jason habían encontrado irónico en ocasiones, ya que Laura era muy rígida e implacable a veces. Mi nombre es David King, soy un legado de Baco. Cuarta corte. Se presentó el ahora llamado David. Era un chico larguirucho de cabello y ojos oscuros, unos años más joven que Laura, pero pronto sería más grande que ella. Teresa Rodríguez. El legado de Vulcano, dijo Teresa. Era una chica musculosa, más joven que Laura, pero también más grande que ella. También estaba cubierta de todo tipo de pequeñas cicatrices por trabajar en proyectos en el campamento Júpiter. Bueno, todos ustedes conocen los conceptos básicos y su misión. Hay un garaje al otro lado del túnel, su transporte está allí. Recomiendo que se conozcan entre sí durante el viaje. Una vez que estén en la zona naranja, los 5 tendrán que confiar mucho unos en otros según el augurio, dijeron los pretores, logrando que los 5 legionarios más jóvenes asintieran. Regresen victoriosos o no, dijo el otro pretor con frialdad antes de saludarlos sorprendentemente. El grupo lo devolvió antes de salir por las puertas. Laura iba al frente, solo intentaba concentrarse en lo que iba a conducir en ese momento para tratar de distraerse de preocuparse por Naruto y Jason. Los dos muchachos tenían una mentalidad casi completamente opuesta. No estaban preocupados en absoluto. Por arrogancia o por ingenuidad, estaban convencidos de que esto no iba a ser un problema. Lamentablemente, el actual augur de Nueva Roma no era de los que mentían, y el sufrimiento les esperaba en su viaje. Capítulo 2. Marcado para la muerte, en los 3 meses transcurridos desde el regreso de la armería de Salt Lake City a manos de Nueva Roma, los miembros de la misión habían ganado una cantidad bastante decente de favor tanto de Nueva Roma como del resto de la legión como los primeros en embarcarse y regresar en una misión exitosa en años. Naruto y Jason se llevaron fácilmente la mayor cantidad de respeto y honor del evento, casi como si fueran ellos los que habían liderado la misión. Ambos fueron bastante humildes al respecto, pero la cantidad de atención que recibieron llenó sus egos hasta cierto punto. Lamentablemente, pronto se supo la verdad sobre su misión. Las armas de la armería de Salt Lake estaban malditas. Una maldición insidiosa que posiblemente Legión había colocado sobre su propio equipo para que no lo robaran. Si ese era el caso, ahora mismo les estaba mordiendo el trasero. Los demás miembros de la misión, aparte de Naruto y Jason, ya habían caído víctimas de ello. Poco a poco se fueron quedando mudos y apáticos. La luz de sus ojos parecía marchitarse hasta convertirse en la luz parpadeante de una vela y apenas comían a menos que se les ordenara directamente que lo hicieran. A veces salían de su estado casi catatónico por unos instantes, otras veces se ponían furiosos y hacían todo lo posible por atacar a los demás. Cuando se predijo el sufrimiento, hubiera preferido monstruos o algo contra lo que realmente pudiéramos hacer algo, gruñó Naruto mientras saltaba una piedra a través del pequeño Tíber. Estoy de acuerdo contigo en eso. Al ver a Laura así, ¿por qué no nos afecta? Jason estuvo de acuerdo y comenzó a preguntarse sobre su aparente inmunidad y la de Naruto. Parece bastante obvio. La misma razón por la que siempre recibimos un trato especial, somos hijos de los 3 grandes. Si eso no fuera suficiente, tal vez ser bendecidos por 2 olímpicos más nos hace aún más invulnerables a esta maldición o lo que sea, respondió Naruto encogiéndose de hombros. La pareja se quedó en silencio pensando en Laura, David y Teresa. Los 3 se habían hecho amigos de los 2 chicos, pero Laura era prácticamente su hermana mayor, ya que había sido su comandante durante tanto tiempo. Ambos sentían una inmensa culpa por el hecho de que la maldición no los había afectado, mientras que los demás parecían estar a un paso de la muerte. Los curanderos dicen que están perdiendo demasiado peso. Quieren ponerlos bajo vigilancia constante para poder ordenarles que coman cuando sea necesario, comentó Jason. Naruto no dijo nada. ¿Qué podía decir ante eso? Era algo terrible y esa información solo lo hizo sentir más inútil. Tal vez podamos conseguir el trabajo, sugirió Jason. Naruto se animó al oír eso. Tal vez no fuera más que decirles a sus compañeros cuándo comer y vigilarlos, pero sería mejor que nada. Aunque en el fondo le preocupaba estar cerca de Laura y verla así. Simplemente se sentía mal. Vamos a molestar a alguien hasta que consigamos el puesto entonces. Dijo Naruto solo para detenerse cuando vio a varios legionarios y uno de los pretores corriendo hacia la enfermería. ¿Qué está pasando? Se preguntó Jason en voz alta. ¿Cómo voy a saberlo? Naruto respondió antes de hacerle un gesto a su primo para que lo siguiera mientras corría tras el pretor y su séquito. Jason se tragó una respuesta ante la actitud de Naruto y lo siguió. Ambos habían pasado por momentos de prueba desde que los otros se enfermaron. Ambos lucharon por alcanzar a los soldados mucho mayores que los precedían.
Eran hijos del rey del cielo y del rey del inframundo, pero aún eran jóvenes y tenían las piernas insoportablemente cortas que eso conlleva. Sin embargo, lograron alcanzarlos y se detuvieron cerca para escuchar lo que estaba sucediendo. Fue bueno que lo hicieran. Parecía que la maldición era peor de lo que habían imaginado al principio. Doc, ¿qué diablos quiere decir con que se está extendiendo? Gruñó el pretor lo suficientemente fuerte como para que incluso Naruto y Jason a la vuelta de la esquina pudieran entenderlo fácilmente. Con todo el respeto hacia ti, pretor, ¿qué crees que quiero decir? Míralo. Carl Trumillo, un legionario de la primera cohorte, tiene los mismos síntomas que Laura y los demás, dijo el médico mientras descorría la cortina para revelar a un chico mayor de cabello oscuro. Ni Naruto ni Jason conocían muy bien a los miembros de las otras cohortes, pero lo reconocieron vagamente como uno de los miembros más antiguos y uno de los soldados en los que más confiaba el centurión de la primera cohorte. Como había dicho el médico, parecía sufrir la misma aflicción que les había quitado las facultades a Laura, David y Teresa. Oh, mierda, gruñó el pretor. Sí, ahora tenemos un problema real. Si esto se está extendiendo, debemos cerrar rápidamente la zona antes de que todos terminen así, dijo el médico agitando la mano frente a la cara de Carl y sin obtener ninguna respuesta del chico. Necesitamos averiguar los parámetros exactos de esta maldición. Quiero que todos los hijos o legados de Trivia que tengamos resuelvan esto. No me importa si tienen que venir de Nueva Roma en lugar de la Legión, quiero una solución, dijo el pretor mientras se daba la vuelta para irse. Señor, ¿qué pasa con? Comenzó el doctor. Mickey, haz lo que sea necesario. Si tienes que encerrar a todos en sus barracones para detener esto, hazlo. Y encuentra a Naruto y Jason, parecían inmunes cuando pensamos que la maldición era por haber tomado el oro de Salt Lake, pero si es algo más, es posible que lo sepan o que también estén en riesgo. Con eso, el pretor salió furioso de la enfermería con la intención de informar a su compañero sobre la situación y llamar al Senado y a los centuriones para discutir su enfoque. El médico suspiró antes de ver el par de cabezas rubias asomándose por la esquina y suspiró. Jason, Naruto. Vengan aquí, muchachos. Los dos jóvenes salieron lentamente de su pobre escondite y se presentaron ante el médico. ¿Escuchaste todo? Preguntó, recibiendo lentamente asentimientos de ambos. Bueno, eso me ahorra tener que buscarte. Me temo que tendremos que ponerte en cuarentena hasta que los niños de Trivia puedan decirnos cómo se transmite esta maldición a los demás. Lo siento, muchachos. Vengan por aquí. El adolescente mayor comenzó a guiarlos. Naruto y Jason intercambiaron una breve mirada antes de seguir lentamente a uno de los pocos miembros mayores de la Legión que había servido activamente durante más tiempo que ellos. Como ambos muchachos ya tenían 8 años en la Legión, solo los niños y niñas más veteranos tenían más barras de servicio marcadas en el brazo. Mickey, o mejor dicho Aaron Kai, tenía un total de 15 barras en el brazo y era un joven que se había sumado a la Legión, aunque no tan joven como los chicos. Se había unido a la Legión cuando tenía 7 años y había estado buscando una oportunidad para terminar su carrera. Lamentablemente, como hijo directo de Apolo y legado de primera generación de Asclepio, Mickey era demasiado bueno para dejarlo ir y no pudo evitar quedarse para cuidar a los legionarios que estaban más gravemente heridos o enfermos. ¿Podemos estar en cuarentena con Laura y los demás? Preguntó Naruto. Mickey le lanzó una mirada al niño antes de sonreír con tristeza. Lo siento, amigo, no puedo hacerlo. Puedo mantenerlos a ti y a Jason juntos, pero eso es lo mejor que puedo hacer. El rubio se desanimó pero su primo tomó la siguiente pregunta por él. ¿Qué pasa con Laura y los demás? ¿Alguien tiene que quedarse con ellos y mantenerlos sanos, no? Preguntó Jason. Nos encargaremos de eso, muchachos. Haré todo lo posible para vigilarlos personalmente y asignaré a un par de mis hermanos para que los cuiden cuando esté ocupado, ¿de acuerdo? Preguntó Mickey, recibiendo asentimientos de los chicos mientras se detenía en la puerta de su nuevo dormitorio. Bien, ustedes dos, aquí están. Estoy seguro de que los pretores estarán aquí dentro de un rato para interrogarlos nuevamente sobre la misión. Así que quédense quietos. Mickey los hizo pasar antes de cerrar la puerta detrás de ellos y trabarla desde afuera de manera audible. Las dos rubias examinaron su nueva celda. Un par de literas básicas, como las que se encontraban normalmente en los barracones de la cohorte, junto con las comodidades más básicas. Un pequeño baño con ducha y un pequeño escritorio. Ninguno de los dos estaba muy contento, pero tampoco eran tontos. Al menos tenían una idea de lo mala que era la situación en relación con la maldición que se estaba extendiendo. Mickey y los dos chicos recién puestos en cuarentena parecían tener un significado muy diferente para la frase un ratito.
Los pretores no vinieron a interrogarlos hasta que el sol casi se estaba poniendo. Las horas que habían pasado encerrados en lo que equivalía a un dormitorio básico estaban jugando un infierno con la capacidad de atención de dos jóvenes semidioses en ese momento. El hecho de que pudieran responder las preguntas que se les hacían era impresionante, pero lamentablemente no significaba que su tiempo en confinamiento hubiera terminado. En lugar de eso, Mickey les entregó varios libros sobre las leyes de la Nueva Roma, su historia y otros temas de estilo de libros de texto para leer. Como si las cosas no pudieran empeorar, los dos lo convirtieron en un juego, como la mayoría de las cosas que no les gustaba hacer, como las tareas del cuartel. Pronto se estaban interrogando mutuamente sobre oscuras leyes de la Nueva Roma. El perdedor tenía que hacer la mitad de flexiones y abdominales. Ambos eran niños físicamente preparados, así que no importaba mucho, pero era algo que los mantenía ocupados. Eso y acosar a los diversos niños y legados de Apolo cada vez que les traían comida. No solo para hacerles pasar un mal rato, por supuesto, tanto Naruto como Jason eran demasiado serios para eso. No, estaban más concentrados en averiguar la situación con la Legión y Laura y sus otros camaradas de la misión. Lamentablemente, no obtuvieron nada de los curanderos. Eso es excepto por un detalle. La maldición se había extendido de nuevo. Más de Ethan a una sola persona esta vez. 12 más sin contar a Laura, David, Teresa y Carl. Eso fue casi de la noche a la mañana. Para el segundo día el número total de casos había disminuido considerablemente, pero aún así había aumentado a 15 más los 4 originales. Al tercer día finalmente se produjo un avance. Para entonces, el número total de casos era de 23. Sabían por qué algunos se contagiaban y otros no. Como era de esperar, la maldición era relativamente débil en fuerza y con la sangre de Júpiter y Plutón, así como la bendición de Ceres y Juno, parecían simplemente abrumar su magia de forma natural. Otros que eran inmunes a ella resultaron ser hijos directos de Apolo y Trivia. Dicho esto, la maldición no se propagó como una enfermedad real. Más bien, pasó a aquellos que habían conservado el oro imperial tomado del puesto de avanzada de Salt Lake. El oro en sí estaba contaminado como se sospechaba, pero la limpieza inicial realizada por los hijos de Trivia solo había logrado amortiguar el efecto de la maldición de toda la legión. Cualquiera que hubiera tomado los artículos para sí mismo sintió sus efectos completos en poco tiempo. Con este conocimiento, Naruto y Jason fueron liberados de la cuarentena. Incluso se les permitió visitar a Laura y a los demás. Los dos chicos se arrepintieron de haberlo hecho cuando lo hicieron. Los demás parecían una especie de cáscara del antiguo legionario que habían sido. Estaban muriendo. Lentamente y dolorosamente, ya que los niños de Trivia pronto descubrieron que sus camaradas todavía estaban presentes, atrapados efectivamente dentro de sus propios cuerpos y solo podían regresar a la superficie de sus mentes temporalmente. Las armas malditas y otros objetos habían sido sellados hasta que se pudiera encontrar una solución. Todos parecían nerviosos, temiendo que se hubiera pasado por alto algo más y que pronto todos terminarían simplemente desapareciendo. La Nueva Roma se enteró de lo que estaba sucediendo y pronto estallaron disturbios. El pueblo estaba furioso y exigía un lugar en el gobierno para que no se le ocultaran situaciones tan importantes y mortales. Las peleas a puñetazos entre civiles y legionarios cuando intentaron asaltar el edificio del Senado y exigir un informe de la situación fueron la gota que colmó el vaso y algunos acabaron en la cárcel mientras los pretores y el Senado discutían sobre qué hacer. Naruto se sintió completamente inútil y prácticamente se encerró en el templo de su padre y rezó sin parar al rey del inframundo por algún tipo de ayuda. Una semana después de salir de cuarentena, Naruto recibió una respuesta. Una que fue clara y contundente para toda la legión. Los objetos malditos parecieron derretirse a través del suelo de la habitación en la que habían estado encerrados y, en un destello oscuro, réplicas hechas de hierro estigio reemplazaron al oro imperial. Una armería entera del metal negro oscuro era algo inaudito en el mundo de los vivos y ahora la legión tenía uno propio. Además, aparecieron nuevos uniformes y armaduras hechos a medida e incluso con el nombre de los legionarios afectados. Sin embargo, estos uniformes estaban ennegrecidos y tenían la marca de Plutón en las placas laterales de cada casco, lo que claramente los identificaba como un regalo del señor Plutón. El propio Naruto sintió que su padre se dirigía directamente a sus sueños por primera vez en su vida. Fue un sueño breve y bastante contundente en comparación con los sueños que había escuchado que otros legionarios habían mencionado que su padre les había enviado en el pasado. Donde a menudo recibían sueños fantasiosos con muchos significados posibles, los de Naruto eran increíblemente directos.
Se vio a sí mismo al frente de una fuerza de legionarios vestidos de negro, entre ellos Laura, Teresa y David, todos con un aspecto aún más mortal y descolorido que antes. Marcharon sobre antiguos puestos de avanzada y fuertes romanos a lo largo de los Estados Unidos al oeste del Mississippi y mataron monstruos por docenas. Uno por uno, recuperaron los objetos de estos lugares y los enviaron de vuelta a Nueva Roma, pero nunca regresaron. En cambio, siguieron luchando incluso mientras caían, uno tras otro, ya sea por el ataque de un monstruo o por la maldición que ya los dominaba. Cada vez que uno moría, Naruto agarraba su brazo como un crómade y de repente se aferraba a su espíritu. Luego los guió hacia las sombras y caminó con ellos antes de depositarlos en las escaleras del palacio de su padre en el inframundo. Cuando despertó, oyó una orden sencilla procedente de una voz profunda y retumbante que parecía contener un poquito de calidez para él. Ordénalos, guíalos, guíalos. Eso fue todo. Luego despertó y descubrió que había estado durmiendo dentro del templo de su padre, habiéndose quedado dormido mientras le rezaba para pedirle ayuda. Fue agridulce tener el conocimiento y el apoyo que su padre quería darle. No había forma de salvar realmente a sus camaradas. La maldición era irreversible. Fue diseñada como tal, pero eso no significaba que no pudiera hacer nada por ellos. Él podría darles una muerte de la que pudieran estar orgullosos, y cuando llegara el final, podría escoltarlos personalmente a los salones de su padre. Necesitaba hablar con los pretores. Con los milagros que Pluto ya había realizado dentro del campamento Júpiter durante la noche, no fue difícil convencer no solo a los pretores, sino también a todo el Senado de que lo que Naruto había visto era claramente un mensaje de los dioses. O más precisamente de Pluto. Aún así, no les hacía mucha gracia la idea de enviar a Naruto solo con los legionarios malditos. Al menos hasta que Plutón dejó muy clara su voluntad al enviar a nadie menos que Proserpina, su esposa, para dejarla clara. Y lo dejó en claro. Con su esposo y su madre llevándose bien en algo por primera vez, desde que ella había sido tomada como esposa de Plutón, ella tenía un lugar muy especial en su corazón para el chico que hizo eso posible. Naruto tenía su respaldo y eso significaba que de repente tenía el respaldo de al menos 3 deidades importantes a las que los nuevos romanos no estaban interesados en insultar haciendo caso omiso de sus deseos. Por lo tanto, nadie se atrevió a discutir con la reina del inframundo. Así fue que Naruto, con tan solo 11 años, fue puesto al mando de otros 23 legionarios, todos claramente marcados como de su padre a partir de ese momento, y marchó hacia la entrada oculta de su pequeño valle. Los dolientes se despidieron de su amada familia, aunque los soldados por los que lloraban permanecieron estoicamente vacíos. Naruto y Jason se despidieron aunque ambos se negaron a pronunciar siquiera la palabra adiós. Eso fue todo. Un rápido reequipamiento de los legionarios malditos y su envío lo más rápido posible para, con suerte, calmar el descontento en Nueva Roma. Sin embargo, con las nuevas protestas que aumentaban en tamaño día a día por el encarcelamiento de varios ciudadanos de Nueva Roma después de los recientes disturbios, eso parecía una posibilidad remota. Especialmente porque aún no les habían dicho que varios adolescentes liderados por un niño de 11 años acababan de embarcarse en una misión literalmente suicida. Naruto pronto descubrió que el tiempo que pasaba con los legionarios marcados se mezclaba. Entre las incursiones en los antiguos puestos de avanzada y fortalezas podían pasar días y semanas. A veces, incluso sentía que de alguna manera también había recibido la maldición, ya que caía en un patrón y su mente simplemente funcionaba en piloto automático. Habían hecho exactamente lo que su padre había deseado. Con paso firme y meticuloso se dirigieron a cada una de las construcciones abandonadas de la legión. Mataron a todos los monstruos que encontraron y enviaron armas, armaduras y otros artefactos a casa en grandes cantidades. Naruto estaba atónito por la eficacia de sus camaradas. Apenas podían alimentarse, pero en batalla eran amenazantes. Estoicos y silenciosos, hacían exactamente lo que se les ordenaba al pie de la letra, y Naruto había descubierto que al darles órdenes relativamente generales se desempeñaban incluso mejor en una pelea. Era una prueba de que los legionarios que estaban dentro todavía estaban allí. Recordaban su entrenamiento y sus experiencias, pero ya no tenían la vacilación natural de una persona normal. Eso los hacía increíblemente eficaces en lo que hacían, pero no perfectos. Uno a uno, los legionarios perdieron la vida. Naruto se sintió descorazonado cuando ocurrió el primero, no porque los mataron a ellos, sino porque se trataba de Laura y no fue asesinada por un monstruo. Más bien, mientras el grupo dormía, su cuerpo físico finalmente se rindió. Pasó un momento, pero pronto Naruto recordó lo que tenía que hacer. Se agarró del brazo de Laura y la sujetó con fuerza como si estuviera a punto de levantarla.
En cambio, jadeó cuando su cuerpo se movió de repente y su mano agarró su antebrazo, tal como había hecho con ella. Tal como la visión, él se paró y la mano de su cadáver se alejó mientras la forma brillante de Laura se liberaba de su forma mortal. A diferencia de su cuerpo, ella era como Naruto recordaba. Fuerte y saludable, también sonriendo mientras lo saludaba con una cálida sonrisa. La guió tras él mientras se adentraba en las sombras, su primera vez viajando verdaderamente de esa manera y se encontró casi literalmente en la puerta del palacio de su padre en el inframundo. El señor Plutón no estaba allí para recibirlos. En su lugar, había un grupo de espíritus, legionarios muertos hacía mucho tiempo e incluso un pequeño grupo de los antepasados de Laura. La recibieron con amabilidad e incluso con alegría. Decir adiós también fue más fácil de lo que Naruto esperaba. Llegó a la conclusión de que quizás la muerte lo afectaba menos debido a su ascendencia, o lo más probable es que hubiera estado esperando este momento desde que Laura se había enfermado y estaba feliz de estar libre de su prisión mortal. Dio otro paso entre las sombras y se encontró de nuevo con su unidad. En su siguiente misión, devolvieron el cuerpo de Laura y de 2 legionarios más que habían caído desde que ella lo hizo. Poco a poco, se fueron reduciendo en número hasta que solo quedaron Naruto y otros 2. Algunos de su unidad habían encontrado la paz al sacrificarse por él, ya que era el único miembro vivo de la fuerza. Lo mismo ocurriría con los 2 últimos. Un muchacho de la cuarta corte y una muchacha de la segunda. Ambos habían saltado frente a él para recibir las flechas envenenadas y mortales disparadas por un par de centauros particularmente hostiles. El veneno actuó rápidamente, aunque no lo suficientemente rápido para la pareja de híbridos de caballo. Y con su muerte, Naruto recuperó un pequeño puesto de avanzada en Nuevo México. No había mucho de valor presente, excepto varios registros antiguos que databan de antes de que se construyera el puesto de avanzada en 1840. Después de entregar a sus compañeros al reino de su padre, por primera vez en más de medio año, Naruto se giró para emprender el camino a casa. Lamentablemente, como dice el dicho, no hay descanso para los malvados y Naruto se encontró soñando vívidamente una vez más, demasiado claramente para ser otra cosa que un mensaje de su padre. El sueño era menos confuso y menos centrado en lo visual en comparación con el anterior. En cambio, Naruto se encontró frente a sombras en la imagen aproximada de un hombre. No tenía rasgos discernibles, aunque las sombras parecían un poco más oscuras, aproximadamente donde habrían estado la boca y los ojos de un ser humano. Instintivamente, Naruto sintió que la fría y afectuosa sensación pesaba sobre él cuando la sombra volvió sus ojos hacia él. Un pequeño segmento del poder de su padre se hizo notar y Naruto sintió como si lo hubieran elogiado sin que se dijera una sola palabra. Eso no impidió que Pluto expresara aún más su orgullo y los buenos deseos de los hermanos y hermanas caídos de Naruto. Has cumplido perfectamente con tu tarea en lo que respecta a los legionarios malditos. Sin embargo, el trabajo de un miembro de la legión solo se detiene con la muerte y, a diferencia de tus compañeros, todavía estás muy vivo, hijo mío, y lo estarás durante mucho tiempo, creo. La voz de Pluto era suave, no tan profunda como la que había hablado en el último sueño de Naruto, pero mucho más amigable de lo que había sido. Gracias, padre, dijo Naruto con una pequeña sonrisa mientras observaba las sombras pensativamente. Lamento sonar cínico, pero dudo mucho que me hayas contactado así solo para darme una palmadita en la espalda o para decirme feliz Navidad. Pluto tarareó antes de que una suave risa cayera de los labios de su boca. No, tienes razón. No he venido solo por eso, hijo. Aunque siento la necesidad de comentar que tu personalidad me recuerda mucho a la de tu madre. De hecho, más allá del aspecto, te pareces mucho más a ella que a mí. Naruto se tensó ante esa información inesperada. Incluso se sintió incómodo ante la comparación con su madre, ya que no tenía ningún recuerdo de ella y no podía ir a verla al inframundo ya que su deber solo le permitía breves visitas para liberar a sus compañeros caídos. Perdóname, no debí haber dicho eso tan de repente. Además, tenemos mucho que discutir y cuanto más tiempo estemos aquí discutiéndolo, más probable es que mis hermanos se den cuenta de algo, dijo Pluto mientras su sombra se acercaba a Naruto. ¿Incluso aquí, como en mis sueños?, preguntó Naruto. No existe ningún lugar que esté completamente libre de la influencia de los dioses, hijo mío. Tenemos nuestros dedos en cada faceta de la vida en la muerte, aunque sea solo un poquito. Sí, incluso los sueños no están completamente libres de la intrusión o la atención de mí y de los otros dioses, explicó. Naruto simplemente asintió y se mantuvo en silencio para esperar la explicación de su padre sobre su contacto. Eres muy especial para mí, hijo mío. Me cuesta demostrarlo, pero eres el primer hijo que he tenido en casi un siglo y ya tienes mucho más talento que la mayoría de los que he engendrado.
Necesito que sepas estas cosas, para que sepas que no te impongo esta carga a la ligera, continuó diciendo Plutón. Con esas palabras Naruto empezó a ponerse nervioso. Nunca se había descrito a Pluto como una figura tan emotiva, ni siquiera cuando Naruto había sentido esa sensación reconfortante en su época soñando con su padre o cada vez que entraba en el templo de su padre, pero esto era diferente. Lo alababan y adoraban tan abiertamente que sus mejillas se oscurecieron levemente y no pudo evitar mirar hacia otro lado y toser para aclararse la garganta y luchar contra el cosquilleo que había aparecido de repente en su interior. No estoy tratando de simplemente elogiarte. Te digo esto porque no debería contarte lo que te voy a decir. Algo que no puedes repetir una vez que salgas de aquí. Al menos no por un largo tiempo, continuó el dios de los muertos. ¿Qué sabes de los griegos? Preguntó Plutón, recibiendo una mirada de sorpresa de su hijo ante la pregunta. Supongo que es lo que cualquiera en casa sabe. Eran nuestros predecesores y nuestros enemigos, ¿verdad? Preguntó Naruto. Mucho más que eso, Naruto. Pero aprenderás más sobre eso con el tiempo. Ahora mismo debo hablarte de los griegos de hoy, explicó Pluto. ¿Como Europa, Grecia? Preguntó Naruto, un poco confundido. No. Me refiero a los hijos de la versión griega de los dioses olímpicos, dijo Plutón. Naruto estaba confundido, pero solo por un momento, antes de que sus ojos comenzaran a abrirse. La zona roja. El este de los Estados Unidos. Así como Grecia estaba al este de Roma, también lo estaban los nuevos romanos al oeste de los nuevos griegos. Los griegos aún viven, murmuró Naruto en voz baja. Sí, y por eso no puedes decir nada más sobre lo que te voy a contar. Solo que te envié a una misión personalmente al final de tu última misión, explicó Plutón. No lo entiendo muy bien, padre, pero prometo mantener la boca cerrada. Respondió Naruto. Incluso de ese primo tuyo nacido en el cielo, dijo Plutón con una clara autoridad en su tono. Incluso de Jason. Naruto asintió. Incluso de Ceres, dijo Plutón, recibiendo a cambio una mirada de sorpresa de su hijo. La sensación, más que la visión real de una mirada dura desde las sombras, hizo que Naruto asintiera una vez más. Incluso de la abuela, respondió Naruto. La sombra parece poner los ojos en blanco ante el término que utilizó para Ceres, pero lo ignoró durante la mayor parte. Bien, entonces puedo empezar a explicar un poco más las cosas sobre algunos problemas que han surgido repentinamente en los últimos días, incluido el robo del yelmo de la oscuridad. Dijo Pluto recibiendo un jadeo de Naruto, aunque su padre no dejó de hablar. Así como la necesidad de ver cómo están tus hermanos, dijo Plutón, obteniendo el esperado tartamudeo de Plutón ante esa revelación. Ceres rara vez visitaba el inframundo, aunque Plutón, a regañadientes, le había permitido acceder a él en cualquier momento que ella quisiera. En realidad, no le negaría a Proserpina y a su madre el permiso de verse durante medio año. Sin embargo, hoy no estaba allí para visitar a su amada hija, sino para visitar al propio Pluto. Después de todo, tenían mucho de qué hablar cuando sintió cuánto tiempo había visitado a Naruto en sus sueños. Con Júpiter, o más bien Zeus, habiendo perdido su símbolo de poder en los últimos días y culpando a Neptuno, o mejor dicho, a Poseidón, las cosas se habían vuelto increíblemente caóticas en el Olimpo. Que Plutón permaneciera emocional y físicamente alejado de aquel caos tenía a Ceres más preocupado que si se hubiera lanzado de lleno a la discusión, aunque solo fuera para aprovechar la situación y lanzar insultos y comentarios groseros a sus dos hermanos menores. ¿Ceres? Preguntó el hombre oscuro al darse cuenta de que ella había entrado en sus dominios. Plutón, dijo con serenidad, aunque tenía el mismo tipo de energía que una serpiente enroscada lista para morder. Bueno, todavía no has empezado a lanzar amenazas ni a maldecir mi nombre, así que supongo que no se trata de mi esposa. ¿Qué quieres, entonces? Preguntó sin rodeos. Ceres, sin embargo, se retractó de sus palabras. Ella no vino aquí para pelear. Él simplemente hizo que fuera demasiado fácil querer pelear con él. Especialmente con su elección de palabras al llamar a su hija su esposa con tanto orgullo. La curiosidad es lo que me trae aquí, hermano. La curiosidad de saber por qué exactamente pasaste tanto tiempo hablando con Naruto en sus sueños recientemente y ahora, en lugar de regresar a Nueva Roma y al campamento Júpiter, se dirige al este, a la zona roja de la Legión, dijo Ceres con vehemencia. Plutón guardó silencio antes de suspirar ruidosamente y cruzar los brazos sobre el pecho. Ocúpate de tus propios asuntos, Ceres. Es mi hijo, no el tuyo, respondió Plutón con rigidez. Ahora escucha aquí, comenzó Ceres. No. Escúchame, hermanita. Estás en mi dominio y me estás exigiendo cosas. Vete antes de que te eche, ordenó el rey de los muertos con un tono suave pero profundo.
Los ojos de Ceres ardieron de furia, pero la diosa tuvo que reconocer que no tenía ningún poder real aquí en la tierra de los muertos. Tal vez debería ir a hablar con nuestros hermanos y sobrinos, amenazó. Por desgracia, Pluto la desmintió. Condenarías a muerte a Naruto, hermana. Si lo hicieras, sería muy desagradable para los muchos hijos que tienes en ambas costas. Ahora vete. Ceres la fulminó con la mirada, pero hizo lo que le dijeron y salió del dominio de su hermano mayor. Plutón simplemente se pellizcó el puente de la nariz con fastidio antes de volver al trabajo en el que había estado concentrado. Mientras realizaba la tarea que le habían asignado, su hijo pensó en todo. Esperaba que todo saliera bien, pero confiaba en que su hijo podría ser flexible si fuera necesario.